Y la otra relación importante que permite que se regulen las poblaciones, ¿vale? La otra relación interespecífica importante es la competencia, que es la que se establece entre dos especies que explotan el mismo recurso. Puede ser, pues yo qué sé, el recurso puede ser alimento, espacio, temperatura, salinidad, humedad, agua, lo que sea. Entonces, cuando dos especies entran en competencia, las dos salen perjudicadas, porque competir por un recurso agota energía, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en esta situación una de las especies se va a acabar imponiendo, porque está mejor adaptada y logra mejor el recurso, ¿vale? Y la otra, la perdedora, tiene dos opciones. Claro, no puede acceder al recurso, entonces o se extingue, o la especie acaba por extinguirse, o logra adaptarse a otros recursos y entonces ya no se extinguiría. Bueno, el siguiente punto, que es sobre la evolución del ecosistema, ¿vale? Vamos a ver cómo va cambiando el ecosistema con el tiempo, y eso se llama también sucesión ecológica, ¿vale? Los ecosistemas no permanecen iguales por los siglos de los siglos, tienden a ser cada vez más complejos, más estables, más diversos con el paso del tiempo, ¿vale? Y esa evolución se llama sucesión ecológica. Son cambios que ocurren en el ecosistema desde que desde que surge el ecosistema hasta que ya es un ecosistema maduro. Y durante ese proceso, durante esa sucesión, las especies se van instalando, van cambiando el biotopo y van favoreciendo o perjudicando que se instalen otras especies. Y a medida que ocurre ese proceso, la variedad de seres vivos, la biodiversidad, va aumentando. Cada vez hay más tipos de seres vivos distintos, ¿vale? Y entonces por eso el ecosistema se hace más complejo, porque hay más redes tróficas. Al haber más seres vivos distintos, pues hay más, uno se come a otro, las redes se hacen más densas, ¿vale? Y el suelo se desarrolla, aumenta el tamaño, la edafogénesis, ¿vale? Entonces, la sucesión ecológica ocurre en estas etapas. Lo primero que ocurre es que se altera la roca, ¿vale? Partimos de una roca desnuda en la que no vive nadie, ningún ser vivo. Entonces, la roca se altera por agentes atmosféricos, la lluvia, los cambios de temperatura, todo eso hace que la roca se rompa en trozos pequeños. Y al empezar a romperse, se instalan los primeros colonizadores, primeros seres vivos, los líquenes y los musgos. Vamos a ver cuál es cada uno. Vamos a ver, ahí tenéis, bueno, vamos a abrir la otra pestañita, así los comparamos. Líquen, a ver, imágenes. Bueno, los líquenes son asociaciones de alga y hongo, ¿vale? Es un ser vivo muy peculiar, porque es una simbiosis, ¿de acuerdo? Esto creo que lo vimos ya en el tema pasado. Son muy variados, ¿vale? A veces tienen forma foliosa, a veces son incrustantes, ¿vale? Como granitos incrustantes, otras veces son arborescentes, que parecen una plantita, pero no son plantas, ¿vale? Es la asociación de algas y hongos, ¿de acuerdo? Ahí tenéis uno, por ejemplo. Viven en todas partes, en las rocas, en el suelo, en las cortezas de los árboles, ¿de acuerdo? Y están formados por filamentos de un hongo, y entre el filamento del hongo están las celulitas del alga. El alga es unicelular, que vive entre el filamento del hongo. Se benefician mutuamente, ¿vale? El alga le da al hongo comida porque hace la fotosíntesis, y el hongo evita que el alga se muera porque mantiene la humedad y es como mantiene un medio húmedo para que el alga no se muera al estar fuera del agua. Bueno, pues esto es un líquen. Y el musgo son plantas, ¿vale? Son plantas diminutas que forman como una especie de alfombrita verde. Es decir, esto ya es del reino vegetal, ¿vale? Bueno, entonces, los primeros que se instalan son líquenes y musgos en las rocas, ¿vale? Y estos retienen esas partículas, esos fragmentitos de roca que empiezan a formarse, los retienen con sus raíces y con sus cuerpos, ¿vale? Y contribuyen al proceso de alteración de la roca. Una roca se altera bastante más cuando tiene estos dos encima. Entonces, la capa de suelo, que es capa de roca alterada, se va haciendo cada vez más gruesa. Al principio eran unos fragmentitos y poco a poco se va haciendo capa, cada vez capa, va creciendo, va haciéndose más grueso. Y cuando el grosor aumenta, ya pueden aparecer las primeras plantas que tienen raíces, plantas herbáceas, ¿vale?
Pues hierbas. Su biomasa, evidentemente, es pequeña, pero crecen muy rápido, ¿vale? Y colonizan enseguida, se llena el terreno de hierbas. Y junto con las hierbas aparecen los primeros herbívoros y sus depredadores, ¿vale? Es decir, fijaros que se está instalando ya más seres vivos a medida que se desarrolla el suelo y la vegetación. Entonces, el suelo sigue creciendo en grosor, porque claro, al haber plantas con raíces más grandes, van rompiendo roca y además, como ya hay seres vivos, se mueren y la biomasa de esos seres vivos muertos se va descomponiendo y ya va acumulándose también en el suelo, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que a medida que hay cada vez el suelo más grueso, pues ya puedes tener plantas más grandes, con raíces mayores, los arbustos, ¿vale? Y a mayor cantidad de vegetación, siempre mayor diversidad de animales. ¿Por qué? Pues porque al haber más tipos de plantas, hay más tipos de herbívoros, y al haber más tipos de herbívoros, hay más tipos de carnívoros, ¿vale? Entonces, aquí la producción del ecosistema es alta, ¿vale? Y finalmente, cuando ya tenemos el suelo pues de unos cuantos metros de grosor, pues ya se instalan los árboles, ¿vale? Que sus raíces necesitan suelos profundos. Y el estado final de la sucesión, en el que el ecosistema alcanza su punto máximo de complejidad, de diversidad, se llama clímax, ¿vale? Evidentemente, las características del ecosistema en el clímax dependen del tipo de suelo y en el clima de la zona. Por ejemplo, en las zonas polares o en las zonas áridas, una sucesión nunca terminará en un bosque porque no se dan las condiciones, ¿vale? Para que el suelo evolucione tanto. Y ahí tenéis, pues esto, todo lo que he explicado, en forma de dibujo, ¿vale? Desde la roca desnuda se instalan líquenes, musgos, las hierbas, se pone más grueso el suelo, los arbustos, hasta que finalmente tenemos pues los árboles, la comunidad clímax, con muchísima diversidad, ¿vale? Tanto de plantas tanto de flora como de fauna. Y tenemos dos tipos de sucesiones, ¿vale? Las sucesiones, tenemos las sucesiones primarias, comienzan, a ver, aquí se ve mejor. La sucesión comienza a partir de una zona que no estaba colonizada antes por nadie, es decir, nadie vivía ahí. Pues, por ejemplo, en la zona en la que todavía no hay suelo, que solo es roca, ¿vale? Y las secundarias es la sucesión que ocurre en zonas en las que antes había seres vivos viviendo. Ya había un ecosistema, pero ese ecosistema se fue destruido por el motivo que sea. Entonces, luego se instala otro ecosistema. Por ejemplo, después de un incendio forestal, que se barre se destruye todo el ecosistema. A partir de ese suelo con cenizas se forma otro ecosistema, puede crecer otro. Vale, y luego el concepto de regresión ecológica es lo contrario que la sucesión, ¿vale? Es una vuelta atrás en la sucesión. El ecosistema, en lugar de hacerse cada vez más complejo y diverso, que es lo que ocurre en la sucesión ecológica, pues se hace cada vez más simple, más pobre y más inmaduro. Entonces lo tenéis aquí en forma de dibujo. La sucesión ecológica es ir desde un ecosistema pobre, ¿vale? Aquí lo tenéis, con poca vegetación, poca flora y fauna, cada vez más complejo hasta, en este caso, pues bosque, ¿vale? Y la regresión sería, pues a partir del bosque, del ecosistema bien formado, va perdiendo diversidad hasta que se queda en etapas primitivas del ecosistema, con poca diversidad, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues las regresiones pueden ocurrir por muchos motivos, ¿vale? Muchas causas. Causas naturales a veces, ¿vale? Generalmente, pero casi siempre es el ser humano el que está detrás de las regresiones, ¿vale? Las principales causas de regresión son los incendios forestales, la tala de árboles, la construcción abusiva de presas, vías de comunicación, explotaciones mineras, contaminación de agua, suelo, agricultura intensiva. Todo eso hace que el suelo pierda calidad y, claro, al perder calidad el suelo, la vegetación pues va disminuyendo, ¿vale? Y el ecosistema, en vez de evolucionar a más complejidad, pues involuciona, regresiona.